esta hora por tu palabra. Muchísimas gracias por cada uno de los hermanos que en esta hora están en este lugar. Te pido en el nombre de Jesucristo que los bendigas y que nos ministres a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Antes de empezar, les voy a contar una pequeña historia. Ahora van a ser los jueves de historias. La semana pasada también les conté una. Y en una ocasión había una muchachita de algunos 16, 17 años que pertenecía más bien a una familia cristiana. Entonces, dada que había entrado a la preparatoria y veía todas las cosas en la preparatoria, pues ella empezó a ver cosas que no le habían enseñado en su casa, cosas que por el simple hecho de ser cristiana no había experimentado, no había visto. Entonces ella escuchaba a las compañeras, escuchaba a los compañeros que se iban a bailar, que se iban a fiestas. Y en una ocasión, en aquel lugar, iban a tener un evento en el cual iba a haber de todo. O sea, aunque tenían poca edad, iba a haber de todo. Entonces la muchacha le dice a su papá, dice: papá, yo quiero ir. Y el papá le dice: pero ¿qué vas a hacer ahí? No está bien que vayas tú ahí. Dice: pero es que van a ir todas mis amigas. Y yo quiero ir, yo quiero estar con ellas. Y le dice el papá, dice, yo no estoy de acuerdo que vayas a ese lugar. Dice: va a ser pura tomadera, va a ser baile y todo eso. Dice: y tú como cristiana debes cuidar el testimonio. Dice: ¿cómo les vas a hablar tú de Cristo si andas en medio de ellos, si andas como ellos? Y la muchacha le dice: pero es que yo quiero ir, yo tengo ganas de ir. Y el papá que trabajaba en una planta donde lavaban carbón, le dice: bueno, está bien. Dice: nada más que antes de que sea ese día, dice, quiero que te pongas un vestido blanco. Dice: quiero que te pongas un vestido blanco y me vas a acompañar para el lugar donde yo trabajo. Entonces la muchacha se va con el papá y entonces el papá baja junto con ella y empiezan a caminar por la orilla de la cerca. Entonces caminan y llega el momento en que ve todo, le da toda la vuelta a la planta y luego le dice el papá, dice: bueno, ahora sí, ya vámonos. Y entonces se suben al carro, al coche, y el papá le dice ¿has notado cómo traes tu vestido? Y ella le dice: no. Dice: bueno, mira tu vestido. Y el vestido iba todo manchado del polvito finito que suelta el carbón. Y entonces le dice el papá, dice: ¿cómo traes el vestido? Y ella dice: lo traigo sucio. Dice: ¿de qué lo traes sucio? Dice: de carbón. Dice, y no sé por qué, si ni siquiera entré al lugar donde tú trabajas. Y él le dice: lo mismo te ocurre cuando andas en lugares que no debes andar. Dice: a veces ni siquiera entras al lugar, dice, pero el pensamiento ya se arraigó dentro de ti y te empiezas a contaminar. Empieza a crecer el pensamiento, empieza a crecer la idea, y cuando ya menos te das cuenta, dice, ya tienes sembrado en tu corazón el deseo por hacer el mal. Entonces nosotros somos iguales en cuanto a esa tentación que hay en el mundo. Mi esposa y yo estábamos platicando el martes acerca de todas las tentaciones, todo lo que acontece en la vida de una persona. Nos enfocábamos mucho en los jóvenes, de lo que les acontece durante esa etapa de vida en la cual que va desde los 15 hasta los 18, 20, 22 años, en los cuales muchas veces sus vidas son truncadas de una u otra forma por el pecado y la falta de información. Entonces eso lo que conllevaba era una falta de santidad en la juventud de hoy en día. Pero esa falta de santidad no solamente se marca en los jóvenes, sino también se marca mucho en los adultos. Entonces nosotros, como una iglesia, como un rebaño apartado del Señor, nosotros vamos a hablar acerca de los santos y sin mancha delante de Él. ¿Y delante de quién? De Jesús. Jesús es quien vino a esta tierra y fue quien murió por la iglesia.
y fue el que está esperando una novia sin mancha, una novia pura, santa, y es precisamente la iglesia a la que Jesucristo vino a salvar. Entonces en esta tarde nos vamos a dar cuenta que fuimos salvos para ser un pueblo santo, lo cual significa que somos apartados para el servicio divino. En pocas palabras, fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, y ahora nos toca corresponderle a Él de modo siendo una persona la cual todos los días, en cualquier momento, trata de llevar una vida diferente a lo que antes era, una vida apartada de lo que antes hacía, una vida que implica llevar a cabo lo mejor que se pueda los preceptos de Dios. Y uno de esos es precisamente que nosotros debemos ser puros y debemos estar sin mancha, como un vestido blanco resplandeciente, de lo más blanco que pueda existir. La palabra nos habla y nos dice que Dios es tan perfecto que quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. En pocas palabras, con una vestimenta 100% perfecta. Entonces usted va a decir, bueno, pero estamos en un proceso. Sí, estamos en un proceso en el cual muchos tenemos que sufrir por aprender lo que Dios quiere de nosotros. Y una de las cosas que nos demanda es precisamente la santidad como iglesia. Nosotros como iglesia debemos ser santos para nuestro Señor Jesucristo. Debemos buscar, la santidad en todo momento y en toda situación. Pablo califica a los destinatarios de la carta como santos y fieles en Efesios 1:1. La semana pasada estábamos viendo acerca de que nosotros somos escogidos y predestinados para la salvación, y decíamos que éramos predestinados porque somos creación de Dios y Dios quería que toda la creación fuera salva, pero había un problema que era la libertad de escoger entre ser salvo y ser condenado. Entonces Pablo los califica en Efesios 1:1 como una iglesia santa y fiel, que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra santo. Cuando nosotros escuchamos que Dios quiere una iglesia santa, no se refiere a todos los santos que hay en las iglesias, no se refiere a los santos que hacen milagros, no se refiere a los santos que están colgados o en algún lugar, de los de yeso, de palo, lo que usted quiera ver, sino que Dios se refiere a una iglesia santa, refiriéndose a la iglesia que está hoy en día, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, aquellos que han dicho sí al llamado, que han dicho sí al sí acepto a Jesús. Entonces esa es la iglesia que viene a ser santa. Esta palabra nos indica que hemos sido escogidos y hemos sido separados por Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué viene a su mente cuando les dicen, ¿eres tú un santo? ¿Qué es lo que usted puede responder cuando le preguntan a usted que sí es santo? ¿Qué puede responder? A ver, ¿qué pueden responder? A ver, Clemente, ¿qué responderías si te dijera que eres santo? ¿Usted, hermana Berta? La veo como que quiere decir algo. Bueno, ¿qué entienden por santo? Apartado para Dios. ¿Alguien más? ¿Tú, Clemente? No, yo pensé que estaba levantando la mano. Bueno, entonces, santo es apartado. Cuando tú vienes al conocimiento de la verdad, tú te das cuenta que a través de Jesucristo obtienes un nivel superior de espiritualidad que los demás. Entonces, al tener tu conocimiento de la verdad, eres una persona que ya conoce de Jesús, por lo tanto, tú estás consciente que eres parte de una iglesia. Y no quiere decir que seas parte de la iglesia de aquí, sino que perteneces a una iglesia en general que ha sido lavada por la sangre del Cordero y limpiada de sus pecados, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces la palabra nos dice que nosotros debemos ser personas santas,
¿Y eso por qué o para qué o cómo se come o qué? Dice Efesios 1:13, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiéndolo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es un día estar delante de la presencia del Señor. Pero para que nosotros estemos un día delante de la presencia del Señor, debemos nosotros ser una iglesia santa, una iglesia pura, sin mancha. En pocas palabras, no se puede contaminar la tela con ningún otro color. La tela blanca debe ser siempre para el Señor. Lo mejor debe estar en nosotros para el Señor. Nosotros debemos buscar todos los días que nuestros vestidos, que nuestra vida, que nuestro ser, todos los días esté puro y sin mancha. Y claro, vamos a batallar, es un proceso que estamos pasando, es un proceso que vamos a pasar, pero es un mandato que Dios nos hace para poder ver al Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, una iglesia que se está preparando precisamente para ver al Señor es una iglesia que en todo tiempo debe estar preparada para ver al Señor. En pocas palabras, todos los días se deben meter a la lavadora esas garras, esos vestidos, todos los días, con el mejor detergente, con el mejor cuidado, para que nosotros todos los días nos pongamos ese vestido y al final del día esté blanco y reluciente como cuando se lo puso en la mañana. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros debemos buscar en primer lugar la santidad de Dios, porque es un mandato divino. Primera de Pedro 1:15 y 16, que me lo pueda ahí buscar. Primera de Pedro 1:15 y 16 nos habla precisamente de que la santidad es un mandato de Dios, y dice que Dios nos ha llamado a todos los creyentes a una vida santa. No hay excepción alguna a este llamado. Este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, manda que nosotros también seamos santos. Dios no ha llamado a ser como los demás, no nos ha llamado a ser como los demás. Él nos ha llamado a ser como Él. La santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero, que nos estamos preparando para ese día de la boda, como cuando se hace una boda aquí en el pueblo, que se prepara todo, se prepara desde la comida, desde el lugar donde va a ser, se prepara, se buscan padrinos, se busca, no sé, de anillos, de lazo, de Biblia, de vela, no sé, se busca todo, y quiere uno que todo sea perfecto, quiere uno que ese día no te falte nada, quiere uno que todo ese día esté como debe ser, que no haya ningún contratiempo, que no haya nada que impida que eso se lleve a cabo. Entonces nosotros nos estamos preparando precisamente para las bodas del Cordero, y la Biblia nos habla que la santidad consiste nada menos que en la conformidad con el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es un Dios un Dios santo en toda la extensión de la palabra. Entonces no podemos casarnos nosotros con una persona en la cual no confiamos, no podemos casarnos con una persona a la cual no amamos, o no podemos casarnos con una persona como en aquellos tiempos, que no debía tener ningún defecto, ninguna falta en su cuestión moral. Y debemos recordar que la Biblia se escribió para los judíos. Entonces los judíos era muy importante que la novia fuera virgen ese día. Se hacían ciertas pruebas durante la noche de bodas, en la cual la mujer debería darle una prueba al esposo de que era una persona virgen, una mujer virgen. Y si la mujer no era virgen, esta mujer podía ser desechada por el marido. Entonces nosotros no podemos ser desechados por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros por eso nos estamos preparando.
para ese momento especial en el cual sea la boda, las bodas del Cordero, y nosotros como iglesia nos presentemos como una novia aprobada, una novia con sus vestimentas limpias, relucientes, sin ninguna mancha en la iglesia, porque a Dios le pertenece lo mejor. Por eso Dios está preparando esa iglesia para ese momento especial, y esa iglesia pide santidad. Aquí dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Amén. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Es muy clara, dice. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llamó? Jesucristo. Jesucristo nos llamó, no nosotros lo llamamos a Él. Habíamos hablado que teníamos el privilegio de que Jesucristo nos haya escogido para ser parte del pueblo, pero ahora como somos parte de Él, nosotros debemos ser también santos como es Él. Pero dice aquí algo muy importante: en toda vuestra forma de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Y eso implica todas las 24 horas de nuestra vida. Implica en nuestro trabajo, implica en nuestra casa, implica con nuestros hijos, implica con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, implica con los vecinos, con los tíos, con lo que usted quiera que se relacione, implica en todos los sentidos. Entonces, en pocas palabras, usted en todo tiempo debe buscar ser siempre una novia reluciente para el Señor Jesús. Que en todo tiempo, que aunque esté en el trabajo, usted siempre al inicio y al final del turno, usted salga con su conciencia tranquila, con su conciencia limpia, diciendo: en estos momentos todos saben que soy cristiano y todos saben que soy diferente a ellos. ¿Por qué? Porque soy parte de una iglesia que es santa, en el sentido de que soy apartado para Dios, no en el sentido de que pueden venir conmigo y hacerles un milagro como los santos, sino en el sentido de que pertenezco a una iglesia que es santa. Y ahora soy santo por la misericordia del Señor Jesús. Soy santo porque el Señor me ha lavado con su sangre preciosa y todos mis pecados me han sido perdonados. Entonces mi manera de vivir debe ser igual a como aquel que me llamó, como nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces no nos queda más que buscar la santidad de Dios. Y eso en estos días, hermanos, es algo que es muy difícil que en las iglesias se predique. Es muy difícil porque una iglesia a la que no se le predica de la santidad es una iglesia que se le da libertad para vivir la iglesia como ella quiera vivir. Entonces, como hay muchas iglesias, como hay muchas corrientes doctrinales, los pastores quieren que las iglesias estén en número llenas. No les interesa cómo estén los hermanos, no les interesa cómo estén las iglesias, sino que lo que ellos quieren es número, cantidades, no calidades. Por eso en las iglesias casi no se habla de santidad. ¿Por qué? Porque muchos, cuando les hablas de santidad, les estás confrontando su manera de vivir. Porque cuando te hablan de santidad, te van a hacer ver que tu manera de vivir no es correcta la que estás llevando, la que te está pidiendo el Señor Jesús. Si te hablan de santidad, te van a confrontar y te van a hacer ver que el chisme no es bueno. Si te hablan de santidad, te van a confrontar y te van a decir que si tú bebes y estás en la iglesia, no es correcto lo que estás haciendo. Te van a hablar de santidad y te van a hacer ver que si tú estás fuera en otra relación, fuera del matrimonio, es incorrecto y eso no te va a gustar. Te van a confrontar con la verdad y no te va a gustar. Y como no te va a gustar, ¿qué vas a decir? No, el pastor me está echando leña y yo mejor me voy a otra iglesia donde me dejen ser cristiano como yo quiero ser. Pero si lo vemos desde el lado espiritual, te están corrigiendo de la mejor manera. Te están haciendo ver que si tú llevas esa manera de vivir, tú no estás preparado para la hora que te vaya a llamar el Señor.
Tú debes estar listo en cualquier momento para la hora que te llame el Señor a su presencia. Y por medio de la santidad, esa virtud que debemos tener nosotros, Dios nos está preparando para que en cualquier momento que nos hable, tú te vayas al cielo con una conciencia tranquila, listo y preparado para estar en la presencia de Dios. Entonces démosle gracias a Dios por aquellos que nos dicen, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. La palabra de Dios dice esto y esto y esto, y tú estás haciendo todo lo contrario. Entonces, no con el afán de enmarcar el pecado, no, de hacérselos ver, más bien de una manera en la cual Dios nos haga ver por medio de alguien que le estamos fallando. Entonces, la santidad es clave para que una iglesia prospere, para que una iglesia crezca, para que una iglesia vea milagros, para que una iglesia vea cómo Dios transforma a las personas. Pero eso se logra cuando la iglesia busca la santidad. Cuando la iglesia dice, ¿saben qué? Esta iglesia es una iglesia apartada para el Señor. No es una iglesia que se contamina con lo demás que hay fuera del mundo. Porque hemos comprendido que la iglesia del Ejido La Mota es una iglesia que debe ser diferente a las demás congregaciones, en el sentido de que estamos conscientes de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nosotros debemos ser santos porque Dios nos manda ser santos. Hebreos 12:14, si alguien lo tiene, nos habla precisamente de la importancia de la santidad. Es importante ser santo, es importante agradar a Dios con nuestra manera de vivir, es importante estar preparados para la hora que el Señor nos llame, y es importante que por medio de la palabra del Señor nos hablen y nos corrijan para nosotros buscar la santidad, no seguir en lo mismo, no seguir en el mismo pozo, no seguir en el mismo fango, en el mismo lodo, en el que quizá muchos nos han visto que estemos ahí, como en las arenas movedizas, cada vez hundiéndonos más, pero que nadie nos extiende una mano para decirnos, estás mal. Entonces, Hebreos 12:14, ¿qué dice? Amén. Nos declara una verdad que muestra la importancia de vivir en santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad usted se va a morir y no va a mirar al Señor. Es una tristeza que se pasó 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio y al final pues no vio al Señor. No lo vio, ¿por qué? Porque usted no fue una persona santa, no fuimos o no nos preparamos para buscar al Señor, para estar en la presencia del Señor. Al apóstol Juan le fue revelado que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Cuando usted aceptó a Jesucristo, dice la palabra que su nombre fue escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida fue escrito su nombre. O sea que en el nombre suyo, Patricia Leija, ya está escrito en el cielo. Argelia Orozco ya está escrito en el cielo. Salatiel y Nostroza ya está escrito en el cielo. Clemente Galarza ya está escrito en el cielo. Vanessa López ya está escrita en el cielo. La hermana se me va el nombre, la hermana Judith, perdón. La hermana Judith ya está escrita en el cielo. La hermana Berta ya está escrita en el cielo. Entonces estamos escritos en el cielo, pero no quiere decir que porque su nombre ya se escribió en el cielo, usted ya es salvo. Sabemos y comprendemos que si nosotros no vivimos una vida en santidad, no llevamos una vida de santidad apartada de todo lo que mancha, de todo lo que contamina a nuestra vida espiritual, nuestro nombre de ahí se va a borrar. Se va a borrar. No porque me metieron a jugar el juego desde la primera entrada quiere decir que voy a pichar las 9, sino que puede venir alguien más, pero yo ya dejé el juego ganado. Entonces yo debo
comprender que es importante ser santo. ¿Por qué? Porque si no, mi nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y yo sinceramente, yo no quiero que borren mi nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con el Señor. Yo quiero estar preparado, estar listo para cuando el Señor me llame, diga: Tito, tu nombre sigue aquí en el libro de la vida. Que diga: estuviste en la tierra, predicaste, batallaste, oraste, lloraste, gritaste, te reíste y todo, y tu nombre sigue aquí en el libro de la vida. Batallaste muchísimo, pero te esforzaste porque tu nombre siguiera escrito aquí en este libro. Y yo quiero que abran esa hoja y digan: aquí está tu nombre sigue escrito en este lugar. Entonces eso es lo que yo quiero, que mi vida, que mi alma sea salva y un día esté delante de la presencia del Señor. Pero nosotros debemos entender que todo es con un objetivo. En primer lugar, el objetivo de la santidad se refiere a la iglesia. Y ahora sí nos vamos a Efesios 5, 26 y 27, el cual nos habla de la iglesia y presenta a la iglesia como una novia. Hace una comparación muy bonita ahí, 5, 26 y 27, y dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se está refiriendo, si nos vamos al contexto de estos versículos, nos habla en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que fue tan grande el amor de Jesucristo por la iglesia, que entregó su vida para que su iglesia, aquella iglesia por la cual Él había venido, ahora fuera una iglesia santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de resurrección de Jesucristo, de vida eterna. Entonces, nosotros como iglesia, el objetivo de la santidad es santificarla a la iglesia, prepararla, que todo esté listo, que la novia esté lista para ese día, que se lleguen las bodas del Cordero, que la novia no tenga ninguna otra cosa más que estar lista para cuando el esposo llegue, para cuando el esposo venga por ella, que la iglesia esté lista. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? Que las novias deberían estar listas para cuando llegara, y la que no estaba lista, ¿qué hacían? Se quedaba fuera, se le acabó el aceite, y cuando vino el esposo no tenía con qué alumbrarse, entonces no la reconoció. Entonces nosotros como iglesia debemos prepararnos para santificarnos y estar dentro de aquel momento especial que va a ser las bodas del Cordero. También se puede decir que Jesús dio su vida para que su esposa, la iglesia, fuera lo que Dios siempre quiso que fuera: una iglesia santa, un pueblo santo, redimido, que tristemente por el pecado cayó de la gracia de Dios, pero que gracias a Jesucristo ahora la iglesia tiene, el pueblo de Dios, la creación de Dios tiene una nueva oportunidad de pertenecer a la iglesia santa, esa iglesia que mirará a su Redentor, a Jesucristo. Entonces el Padre lo que hace al pedirnos a nosotros santidad es precisamente prepararnos para ese día especial, preparar a la iglesia para que sea una iglesia que sea santa y también sea una iglesia gloriosa. El versículo 27 de Efesios también dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere una iglesia que sea gloriosa, una iglesia santa, pura, sin mancha. Nosotros cuando nos casamos queremos la mejor esposa, queremos que se haga la mejor boda, queremos el mejor salón, queremos lo mejor dentro de nuestras posibilidades, y queremos que nuestra esposa ese día luzca hermosa, que su vestido sea perfecto, que su peinado sea perfecto, que su maquillaje sea perfecto, que todo sea perfecto en ella.
Es más, queremos que nuestra esposa sea el punto de admiración para todos los que vayan. Queremos que ella esté ahí y que todos vean que se ve bonita, que tiene un vestido perfecto, un vestido hermoso. Pero queremos que nuestra esposa brille. Al menos así era yo. Yo quería que mi esposa brillara ese día, porque era su boda, era ella quien se estaba casando conmigo. Entonces yo quería una esposa gloriosa, hermosa, que se viera como la mejor esposa que hubiera habido en todo el mundo. Entonces Jesucristo quiere lo mismo con nosotros. Quiere una iglesia hermosa, una iglesia sin mancha, una iglesia que su vestido esté sin arruga, perfecto, blanco, resplandeciente. Pero para eso necesitamos la santidad en la iglesia. Para eso la iglesia debe buscar la santidad, para que su vestido esté sin mancha ni arruga. La palabra mancha solo aparece aquí y en 2 de Pedro 2:13, y se refiere a que no hay nada que desmerezca, opaque o dañe su perfección o excelencia física. La juventud siempre se ha sido aseado a la belleza, y por ello esta novia no tiene arruga alguna en cuanto a joven, lozana, hermosísima e irreprochable. Una descripción es aplicada al pueblo de Dios como una comparación de una novia que es hermosa y joven y que no tiene nada de qué avergonzarse. Obviamente la expresión se refiere a la perfección moral y no a la física de la iglesia. La perfección moral, no pecado. Y dice algo muy importante aquí, que no tiene nada de qué avergonzarse. O sea, en pocas palabras, una esposa que era casi perfecta en esos, para los judíos. Así debería ser la esposa del Hijo del Cordero. Nosotros debemos ser perfectos en cuanto a nuestra calidad de vida moral, y no a la iglesia en físico, sino que siempre esté el deseo de nosotros de no pecar, de no caer en pecado, de buscar la santidad, de decir, bueno, en pocas palabras, de decir, yo soy la iglesia del Cordero y como tal me debo valorar y debo todos los días buscar siempre la santidad para mi esposo. No seamos novias inmorales, en el sentido de que estamos en fornicación, o estamos o que engañe al esposo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se aplica? Cuando engañan a alguien, infidelidad. No seamos una esposa infiel, una novia infiel, que se va con el novio, luego se va el novio y se sale y se va en busca de otros, sino que debemos ser nosotros una novia fiel, que espera a su esposo, que es fiel en todo tiempo, sin importar lo que pase, siempre está en fidelidad constante a su novio. Entonces nosotros debemos ser esa iglesia que siempre, que ahorita no vemos al Señor Jesús, que nos han dicho que ya viene, que nos han dicho que no, que está a la vuelta de la esquina, que es poco el tiempo que queda. Y usted diga, quizá, pues eso me lo han dicho desde mis tatarabuelos para atrás. Siempre han dicho que el Señor ya viene. Y Apocalipsis dice, vengo en breve. Y han pasado ya 2000 años desde que Juan escribió esas palabras. Pues sí, pero la iglesia debe permanecer fiel, debe seguir fiel a su novio, a su esposo, a quien va a ser su esposo. ¿Para qué? Para que en ese momento no haya nada de que se pueda avergonzar. Para que no sea una esposa que cuando se esté casando, caminando al altar, digan, mira, ella se está convirtiendo en esposa de él, pero no sabe él que tiene amoríos con tal y con tal y con tal. Sino que nosotros busquemos siempre la santidad de Dios y que no seamos señalados por el enemigo que diga, busca la santidad en domingo, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado es mía nada más. Pero se llega el domingo y ella tiene que ir a fingir con el que va a ser su esposo. Así está la iglesia hoy en día, así con ese ejemplo. Una iglesia infiel, una iglesia que no le importa que sus vestidos estén sucios, que no le importa que sus vestidos estén manchados, que al cabo se llega el sábado en la noche y lo lava y como quiera va con el novio con sus vestidos blancos el domingo.
pero toda la semana ya se contaminó el vestido todo, está sucio toda la semana, pero se llega el bendito sábado y lo tengo que lavar porque el domingo viene el novio y me ve, y no quiero que vea que mis vestidos están sucios. Es una representación de lo que pasa en la iglesia. Por eso muchas iglesias están vacías, porque les hablan, les enfrentan sus pecados y no les gusta. No quiero yo en lo personal que me digan, ¿sabes qué? Tú estás mal, estás haciendo esto y no está bien. ¿Qué es lo que yo diría si yo no estuviera en la misma conexión con Dios? Bueno, ¿y a ti qué te interesa? Si vengo a que me esté señalando mis pecados, pues yo mejor me voy de aquí. Pero eso lo hace una persona que no tiene conocimiento de Dios, que no alcanza a comprender, que no tiene en su mente, en su corazón ese pensamiento de decir: yo pertenezco al pueblo de Dios, a la esposa del Cordero, y yo quiero que mis vestidos siempre estén relucientes. Pero si no alcanzas a comprender esta gran verdad, te van a señalar tus errores, tus pecados, y no te va a gustar. ¿Por qué? Porque no somos cristianos que estemos en la misma sintonía del Señor, sino que queremos ser cristianos a nuestra manera. Queremos ser santos a nuestra manera. Queremos ser santos a como yo creo ser santo. Bueno, me dicen que soy santo porque pertenezco al pueblo de Dios. Ok, bueno, ya soy santo. Pero no he alcanzado a comprender que ser santo quiere decir que debo apartarme de todas las cosas que manchen mis ropas, mis vestidos, para presentarme yo con un vestido resplandeciente. O sea, quiero llegar con un vestido sucio, quiero llegar con un vestido contaminado, quiero llegar con un vestido en el cual se derramó la copa de vino, quiero llegar con un vestido en el cual le apagaron un cigarro en un lado, quiero llegar con un vestido en el cual llevo todavía manchas de labial de una mujer que no es mi esposa. Quiero llegar con la novia, con el esposo del Cordero, oliendo a droga, trayendo tantos pecados en mí, por lo cual mi ropa, en lugar de estar resplandeciente y llamar la atención, lo que va a provocar es que se llega el día, y en lugar yo de estar concentrado en la alabanza del Señor, glorificando su nombre, yo me estoy avergonzando de todo lo que hice en la semana. Pero así es nuestra forma de vivir, así muchos queremos llevar nuestra forma de cristianismo, entre comillas, porque no es un cristianismo que agrade al Señor, sino es un cristianismo que tú estás viviendo a tu manera. Y cuando te dicen no estás haciendo las cosas como son, ¿qué es lo que haces? En lugar de decir gracias porque me das un buen consejo, gracias porque te preocupas porque mi alma sea salva, en lugar de eso, hermanos, lo que hacen muchos es decir: yo mejor ya no voy a ese lugar, porque no me dejan ser cristiano como yo quiero ser cristiano. Me quieren inculcar un cristianismo basado en la Biblia, pero yo quiero un cristianismo basado en mi sentir. Por eso muchas iglesias se están quedando sin gente, por tantas cosas que están pasando dentro de las iglesias, y cuando se las enfrentan, la gente no quiere cambiar su forma de vivir. Pero es necesario que la iglesia sea una iglesia que sea sinónimo de santidad y pureza, que sea pura, que no tenga mancha, que no haya pecado, que no haya motivo de vergüenza, sino que digan: esa iglesia es una iglesia santa, esa iglesia realmente espera al esposo, a Jesucristo, porque se mantiene fiel siempre para Él. Si tú miras sus vestidos, por donde quiera que le veas, esa iglesia tiene un vestido blanco como la lana, resplandeciente, siempre preparado para cuando el esposo llegue. Sin importar a qué hora llegue, sus vestidos siempre están listos para esa ceremonia. Sus vestidos siempre están resplandecientes para esa ceremonia. Y cuando venga el Señor va a decir: esa mujer está preparada para cuando yo llegue. Sus vestidos siempre están perfectos. ¿Por qué? Porque ha buscado siempre el agradarme a mí. Siempre, en todo tiempo, ese debe ser nuestro sentir, agradar al Señor en cuanto a santidad. Pero también dice que pureza es sinónimo de santidad.
Y dice la palabra: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Dice que una vez que Jesús asevera que para poder ver a Dios se necesita tener un corazón puro y limpio y sin mancha ni contaminación, el salmista lo declara de una manera parecida al Salmo 24, 3 y 4. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificados, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Una iglesia santa es una iglesia que el Espíritu Santo le agrada estar ahí. Si la iglesia no es santa, si la iglesia está en pecado, van a suceder milagros, porque Dios respalda su obra, pero no va a ser lo mismo que cuando la iglesia busca todos los días la santidad para agradar al Señor. Vamos a empezar a ver milagros, vamos a ver cosas sobrenaturales, van a ver cosas que no alcanzamos a comprender, pero que Dios las hace. Dios va a contestar oraciones que quizá pensábamos que no iban a ser contestadas. Y muchos dirán: ¿por qué? ¿Por qué suceden milagros en aquel lugar? ¿Por qué aquella iglesia es diferente? ¿Por qué en aquel lugar la presencia de Dios desde que entramos al templo se siente de una manera especial? ¿Por qué? Porque es una iglesia que busca a Dios, una iglesia que busca la santidad. Por eso es importante la santidad en la iglesia. Pero dice aquí más adelante, dice: pero ¿cómo vencer la impureza? Hablamos de la pureza como un sinónimo de santidad, y la Biblia nos enseña que los de limpio corazón verán a Dios. Pero la batalla del cristiano se da en diferentes frentes. Algunos tienen batallas de una forma y otros de otra. Yo les decía la semana pasada, hay veces que criticamos al hermano porque peca de una manera diferente a la mía. ¿Sí se acuerdan? Estuvimos hablando sobre eso. A veces murmuramos sobre aquel que está en pecado. ¿Y por qué? Porque peca de una manera diferente a la tuya, pero todos estamos en pecado. Y dice aquí que la batalla del cristiano se da en varios frentes. Dice: pero sin duda el frente en donde más soldados han sido derribados es en el terreno sexual. Dios sabe que el pecado sexual trae serias consecuencias y que la inmoralidad no puede satisfacer nuestras necesidades, sino que solo las hace más profundas. En este sentido, el consejo bíblico para vencer la tentación sexual es importante. La mente del cristiano es terreno codiciado que el enemigo y el viejo hombre trata de poseer constantemente. Es por eso que tenemos que renovar nuestra mente en el Señor cada día. Evitar situaciones peligrosas, dice el proverbista: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen. Cuando el enemigo logra debilitar la firme decisión del cristiano de vivir en santidad, casi ha ganado la batalla. Hemos hablado, bueno, no sé si aquí, pero creo que sí lo mencioné. Se dice que el hombre es 25% sentimientos y 75% músculos, carne. Y la mujer es lo contrario. La mujer es 75% sentimiento y 25% carne. Es un dicho, no quiere decir que así sea. Pero se dice que el hombre es más propenso a caer en el pecado sexual que la mujer. Porque una mujer, para que caiga en pecado sexual, se dice que debe haber todo un proceso en el cual el hombre llega, habla con ella, trata de caerle bien, todo lo que conlleva un cortejo. Pero el hombre no. El hombre ve y si le gusta se va atrás de ella, no necesita palabras. Y la mujer no es así. Por eso el hombre es una de las personas que más caen y que caen mucho en el terreno sexual, en lo sexual. Por eso nosotros debemos cuidarnos mucho los hombres de no caer en pecado sexual, que es uno de los terrenos en los cuales más cristianos caen.
porque somos personas que como nos dejamos llevar más por el ojo que por el sentimiento, si nos cierran el ojo, si de por sí el chango chiflado y moviéndole la liana, pues con más facilidad se va, hermanos. ¿O no es cierto? Si somos chiflados y luego nos cierran el ojo, pues con más facilidad nos vamos a ir. Pero una persona que es cristiana y que tiene su mente centrada en agradar a Dios, aunque le cierren el ojo y el otro ojo y le hagan ojitos o con lo que usted quiera, va a ser una persona que va a estar concentrada en su santidad y en agradar al Señor. Es por eso que el hombre debe ser más precavido en este sentido. No quiere decir que la mujer no caiga, la mujer sí puede caer, pero el hombre es más propenso a caer en el terreno sexual que la mujer. Entonces nosotros debemos alejarnos, dice por eso aquí, dice que son situaciones muy peligrosas. Hay tentaciones en todos lados, hay tentaciones para aventar para arriba, pero no podemos ser personas, como dice aquí, que tengamos el fuego en nuestro seno y que nuestros vestidos no ardan. Si jugamos con fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Te quemas. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Entonces, si tú sabes que te estás arrimando mucho a un lugar donde hay fuego, lo que vas a hacer es alejarte. Pero si te entra el espíritu de bombero, hermano, y ya te estás arrimando más y más y más, y dices, todavía aguanto y todavía aguanto, cuando menos pienses, vas a caer en la situación. Entonces, debemos ser personas que estemos conscientes y decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, y yo estoy consciente de que soy parte de la iglesia de Dios, y debo cuidar mi testimonio, mi forma de actuar, de hablar, de lo que usted quiera, para no caer en lo que el diablo me está presentando de la manera más bonita. Entonces, nosotros debemos cuidarnos y no caer en las tentaciones de la juventud. Los muchachos pueden tener su novia y todo, pero deben llevársela tranquilos. Aunque no quiera la hermana Argelia que tenga novias, van a tener novias. Aunque no quiera yo que Leida tenga novio, un día va a tener novio. Pero lo que deben buscar ellas y ellos es primeramente que la persona con la que están ame a Dios, busque a Dios. ¿Por qué? Porque si la persona, si el novio, la novia no ama a Dios, no te va a amar a ti como tú quieres que te ame. Corres el peligro, si muchas veces siendo cristianos, corres el peligro de que te vaya de la patada, hermano. Entonces debemos buscar, inculcarles a nuestros hijos que busquen una pareja, una novia o novio que sea cristiano, que ame a Dios sobre todas las cosas, porque si ama a Dios, te va a amar también a ti bien. Entonces, aunque no querramos que eso suceda, son cosas que no se pueden evitar, pero debemos inculcarles siempre, inculcarles a nuestros hijos el amor a Dios, la santidad a Dios, buscar que busquen la santidad. Debemos hablarles de los beneficios que implica el buscar a Dios, los beneficios que implica guardarte para Dios, guardar tu pureza para Dios. Dios te va a compensar en tu tiempo, todo lo que tú quieras disfrutar, el Señor te va a permitir disfrutarlo, pero todo será en su tiempo, todo será dentro de los planes de Dios, cuando ya estés casado, cuando tengas un buen trabajo, simplemente cuando ya estés casado, que ya hayas firmado, que ya te hayas casado en la iglesia y todo, ya Dios te está dando carta abierta para que disfrutes a tu pareja como tú quieras hacerlo. Pero todo debe ser dentro de los planes de Dios. No se salgan del redil, no hagan cosas que no deben hacer, porque después van a lamentarlo. Y pues en sí, esto es lo que la iglesia necesita saber: ser santa. Una iglesia que alabe a Dios, una iglesia que busque el agradarle a Dios en todas las cosas, desde los niños hasta los adultos, todos buscar a Dios. No querramos jugar a la esposa infiel, no querramos jugar a la iglesia infiel, no querramos jugar a la novia infiel, porque no nos va a ir bien, no vamos a parar en nada bueno. Entonces, si lo hemos estado haciendo, pidamos perdón a Dios y digámosle al Señor: Señor,
me quiero valorar como tu iglesia, me quiero valorar como tu esposa que soy, y quiero estar preparado, preparada, para que cuando tú vengas mis vestidos estén siempre blancos, resplandecientes, preparada yo como tu esposa, para que digas, ella es mi esposa fiel, y no te avergüences de mí. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Entonces, ¿qué es ser santo, hermanos? Apartados para Dios. ¿Y cómo lo logro la santidad? Amén. Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has dado en tu iglesia. Tú sabes, Señor, que nuestra identidad, Señor, es servirte. Que nuestra identidad es adorarte y bendecirte. Señor, somos creación tuya. Y cuando no lo hemos hecho, Señor, nuestro ser conoce de ti y siente la necesidad de hacerlo. Señor, pero hasta este momento quizás te hemos fallado algunos, de manera consciente o inconsciente. Quizá no habíamos escuchado sobre estos versículos, quizá no le habíamos dado importancia a este tema, pero ahora nos has hablado, Señor, de la importancia que tiene el ser santo, el vivir en santidad para ti. Señor, aunque se escuche cursi quizá ante los demás, Padre, somos tu iglesia, somos tu esposa y nos estamos preparando para ese momento especial. Llegará el momento, Señor, en el cual estemos delante de tu presencia como esposa, en ese día especial en el cual, Señor, tú estarás desposándote con tu iglesia. Padre, pero tú necesitas una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia de la cual tú no te avergüences para nada. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a prepararnos. Señor, hay mucha tentación. A veces hemos caído y a veces, Señor, nos hemos esforzado por no hacerlo. Pero reconocemos que en todo tiempo, Señor, cuando la hemos librado, Señor, ha sido tú. Nos has fortalecido en tu Espíritu Santo. Señor, pero a veces he caído de tu gracia y me he avergonzado después de hacer lo que hago, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que no sea, Señor, otro día más así en mi vida. Señor, tu palabra habla de un arrepentimiento, Señor, pero para que valga delante de ti debe ser un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento en el cual te diga yo, perdón, Señor, por lo que he hecho y no vuelva jamás a hacerlo. No un arrepentimiento, Señor, en el cual yo diga, perdóname, Señor, y a los 2 o 3 días vuelvo a caer otra vez. Señor, si he caído de tu gracia, te pido que me perdones. Y en el perdón que te he pedido, Señor, también te pido que me fortalezcas para no volver a caer otra vez en lo mismo. Para que mi vida, Señor, te agrade en todo tiempo. Para que mi vida, Señor, sea agradable a ti conforme a lo que tú estableces en tu palabra. Para que mis vestidos, Señor, no acaben sucios, no acaben manchados, Señor, por el pecado que hay en el mundo. Señor, no puedo salir de este mundo, pero sí me puedo apartar de las cosas que me alejan de ti. No puedo estar en otra dimensión, Señor, porque tú me tienes aquí. Pero ayúdame a no caer, Señor, en lo que no te agrada. Enséñame, Señor, a valorarte. Enséñame, Señor, a amarte por sobre todas las cosas. Aún y cuando la tentación sea de lo más agradable a mis ojos, yo te pido en el nombre de Jesús que me fortalezcas. Aún y cuando la tentación, Señor, se me presente de la manera más atractiva, yo te pido que tú me des fuerza de voluntad, Señor, para no caer. Enséñame, Señor, en todo momento a darle la espalda al pecado, Señor, y a caminar de frente a ti.
Que mi gozo y mi anhelo sea siempre estar preparado para que cuando tú vengas yo esté, Señor, listo. Que sea parte de una iglesia, Señor, que tú amas, Padre Santo, por sobre todas las cosas y que has lavado con tu sangre preciosa. Una iglesia, Señor, sin mancha, sin arruga, una iglesia sin nada que la contamine. Así quiero, Señor. Yo quiero que vengas en las nubes. Yo quiero que vengas, Señor, en las nubes y que yo pueda, Señor, ser arrebatado hacia ti. O quiero que cuando muera, Señor, y tú vienes por tu iglesia, yo me quiero levantar primero, como lo dice en tu palabra, porque yo me permanecí fiel a ti. Porque ese será el resultado de una santidad, Señor, que busqué todos los días para agradarte. Señor, perdona mis pecados y perdona los pecados de cada uno, Señor, que te lo pida. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a impactar a este pueblo, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a seguir proclamando tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, a veces se nos hace difícil que las demás personas vengan a tu conocimiento y a tu verdad. Pero es muy importante nuestro testimonio delante de ellos, para que ellos vengan a ti, para que ellos sean parte de la iglesia que ha sido redimida por tu sangre. Y así podamos estarnos gozando un día delante de tu presencia. Así pueda estar con mis vecinos un día delante de tu presencia, alabándote y bendiciéndote. En el nombre precioso de Jesucristo, ayúdanos a vivir en santidad, que es muy importante para ti, para poderte ver. Porque una iglesia, Señor, que no tiene santidad, no te podrá ver jamás. Y yo quiero verte un día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Entonces, ¿es importante o no es importante la santidad? Es importante la santidad. Le voy a pedir a la hermana Berta que me haga el favor de orar por las ofrendas.